Hola, ¿cómo están? Ayúdame. En este momento vamos a orar. Gracias por estar nuevamente conectado. Señor, te damos gracias. Bendice este tiempo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque eres bueno todo el tiempo. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Quiero contarte algo mientras vas buscando en tu Biblia, San Lucas capítulo 17, verso 11 al verso 19. Aquí encontramos una historia muy importante, una historia en la cual vamos a ver en esta oportunidad la necesidad que nosotros tenemos de mostrar a Dios cuán agradecido somos. Así que el mensaje es: ¿cuán agradecido estás? Recuerdo una ocasión cuando trabajé en el campo en casa de un tío. La distancia más o menos 30 kilómetros. Trabajamos un fin de semana bastante duro, así que decidimos volver para la ciudad y eran las 3 de la tarde más o menos cuando agarramos nuestra bicicleta cada uno y nos vinimos. 30 kilómetros más o menos, muy cerca ya a la ciudad. Nuestras energías ya estaban por el suelo, nuestros músculos rendidos, y yo no daba más. Lo mismo pasaba con mi tío y nos miramos nuestras caras y veíamos nuestra fatiga terrible. Ya no daba más nuestros cuerpos. Mis piernas estaban por quebrarse, en una forma de decir que necesitaba mi cuerpo, necesitaba alimento. No habíamos almorzado bien ese fin de semana y así que estábamos rendidos. Y llegamos a una pequeña tienda donde tenía algunas golosinas. Así que nos dijimos, compremos algo porque nos falta todavía para llegar a la ciudad. Y era un respiro. Compramos un jugo, unas galletas. Comimos así desesperadamente y wow, recuerdo que en ese momento, como alguien diría, qué bueno es comer cuando se tiene hambre. Qué bueno es comer cuando se tiene hambre. Y bueno, mi tío dice, esto para matar un poco el hambre. Y luego continuamos y ya llegamos al barrio donde vivo. Y mi tío dice, vamos a un restaurante, vamos a comprar algo porque como ya era de noche. Y fuimos para comer. Nos comimos 2 platos cada uno extra, y quedamos re satisfechos. En esa oportunidad yo dije, gracias Señor, porque mi cuerpo estaba al punto del desmayo porque no tenía energías. Y yo dije, gracias Señor. Y tantas veces uno puede dar gracias, algo parecido, o cuando hay problemas que vienen en nuestras vidas. Pero quiero llevarte a la Biblia y puedas leer conmigo lo que dice San Lucas capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando, alabando al Señor, gloria a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Me encanta esta historia. No es un cuento, es una realidad. Y por eso te dije, ¿cuán agradecido estás? El tema. Quiero mostrarte a través de este pasaje tres necesidades claves para llevar una vida agradecida. La primera necesidad, pues si no hay una necesidad, ¿por qué vamos a agradecer? Primera necesidad, necesitas pedir por causa de tu condición, ya sea tu condición espiritual, tu condición material, tu condición emocional. Segunda necesidad, necesitas obedecer. Y tercera necesidad, necesitas dar gracias. Bien, necesitas pedir por causa de tu condición espiritual, física o emocional. Estos hombres entendieron con claridad qué era su necesidad. Leprosos. Para los judíos, la lepra era una señal de desagrado de Dios. Ellos consideraban de esa manera que la lepra era que Dios estaba enojado con ellos y que Dios les había dado ese castigo, esa maldición. La lepra era algo letal porque sus cuerpos se iban cayendo a pedazos, se podrían en vida. Y toda persona que estaba con lepra era aislada de la sociedad, se podían reunir en grupos de personas ya con lepra y para morir quizás juntos en lugares alejados. Era terrible en esos tiempos. El Señor Jesús está saliendo de Galilea, se dirige hacia Jerusalén. Pues dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Posiblemente estaba entre la frontera entre Galilea y Samaria. No sé cuánto tiempo ha caminado el Señor Jesucristo, pero posiblemente cansado, fatigado del camino, no tenía una bicicleta, como les conté en mi historia. Él caminaba, pero a pesar del cansancio y la fatiga, nuestro Señor nunca estuvo en contra de ayudar al necesitado. Al entrar en una aldea le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Era un grupo de leprosos. Tal vez habrían escuchado al Señor Jesucristo de su poder, los milagros que logró. Tal vez ellos confiaron quizás en la última oportunidad para sus vidas. No nos queda más porque medicina no existía para la lepra. Solo nos queda una cosa, confiar. Confiar en aquel que tiene poder. Y de lejos, por supuesto que no podían acercarse mucho más de lo que les era permitido. No es como ahora en esta pandemia que por regla, se nos pide 1 metro de distancia social. Pero muchas veces no respetamos esto. Para ellos, la lepra no era simplemente 1 metro. Metros de distancia, posiblemente 15, 20 a más metros, no se podían acercar, no querían acercarse. Así que ellos tampoco insistían en esto porque eran aislados, eran rechazados de la sociedad, eran el desecho de este mundo. ¿Y cuántas veces nosotros nos estamos quizás viviendo en esta manera, como escoria, como desecho del mundo? Viviendo en necesidad. Estos hombres entendieron esta necesidad física y piden. Ellos tienen que pedir a aquel que puede darles la respuesta. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gritaron a viva voz, como podríamos decir un coro de petición. Estos hombres estaban hastiados de su enfermedad, estaban cansados, se sentían quizás ya moribundos, entendían que el día de su muerte estaba bastante cerca. Así que lo que les queda a ellos es pedir, pero no se atreven a acercarse demasiado al Señor Jesucristo, sino que desde la distancia le gritan, ayúdanos, ten misericordia
de nosotros. ¿Cuántos cristianos hoy en día piden al Señor? Lo pedimos en cualquier otra necesidad. Pero cuánta gente que no conoce al Señor, desde lo lejos puede decirle al Señor: ten misericordia de nosotros. Aún un cristiano necesita pedir al Señor: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi vida, porque no hago lo que debo hacer. Lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Misericordia, por favor, Señor. El Señor Jesucristo vino a este mundo para quitar el pecado en que se encontraba. San Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías, el ungido de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesucristo ve corazones así, que entienden su realidad, su necesidad, pero piden y claman a Dios por misericordia, Dios va a responder. Mi pregunta para ti: ¿tú reconoces cuál es tu necesidad en esta oportunidad? De que una vida sin el Señor, sin el favor de Dios, podría ser comparada a la lepra en el sentido espiritual. Tú necesitas pedir de Dios para esa necesidad en la cual estás atravesando. Quizás tienes alguna enfermedad, quizás tienes una necesidad económica, pero lo más serio, tu necesidad espiritual. Quizás necesitas crecer, quizás necesitas llevar a los pies de Cristo pecados que aún no has podido vencer y que necesitas pedir al Señor su ayuda. La segunda necesidad que te va a llevar a ser una persona agradecida es la obediencia. Tú necesitas obedecer, yo necesito obedecer. Cristo te ordenará hacer algo, pero ¿lo harás? Mira lo que el Señor Jesucristo dijo a estos 10 leprosos. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué el Señor Jesucristo les pide esto? Porque era esta parte de la ley del Antiguo Testamento y se manda que todo leproso debe presentarse delante de los sacerdotes para que sea examinado y que los sacerdotes puedan encomendar la causa a Dios. Era parte de la ley. Y el Señor Jesucristo no está haciendo nada en contra de la palabra de Dios, sino que le dice: este paso te es necesario cumplir. Eso les dice a los 10 leprosos: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y acontece algo, que mientras ellos obedecen, mientras iban, dice, fueron limpiados. Ahí está la clave. Bien, podemos pedir ayuda del Señor, pero el Señor nos va a decir que hagamos algo. Es obedecer entonces. Al obedecer, tú muestras confianza en Dios. Aunque tú no lo entiendas, Él sabe lo que hace. Estos 10 leprosos no entendieron quizás. Ellos fueron por ayuda a Cristo, pero Cristo no les dice: vengan, voy a poner mis manos encima, o voy a orar por ustedes, o voy a ordenar a la lepra que desaparezca de sus cuerpos. Él les dice: vayan, para que los sacerdotes los examinen, para que los puedan ver. Ellos no objetaron. Aquí no se dice: pero Señor, vinimos a ti por ayuda y ahora tú nos mandas que vayamos a los sacerdotes. Vinimos a ti por ayuda.
Aunque no lo entiendas, Él sabe lo que hace. Ellos quizás en su mente por el camino podrían hacerse muchas preguntas. Vinimos a aquel que tiene poder para hacer muchas cosas. Estamos enfermos y nos manda que nos vayamos a otro lugar. Pero en fin, ellos obedecieron, ellos se fueron. Mientras, posiblemente a medio camino, no lo sé. Mientras iban, fueron limpiados. Ahora podrían estar conversando de diversos temas, pero haciéndose estas preguntas que les mencioné. Y al mirarse a los rostros por el camino, notarse físicamente renovados, porque la lepra de seguro que no era algo placentero. Tú te darás cuenta, tienes una pequeña herida en tu cuerpo, una pequeña erupción, algún corte sangrante. ¿Cómo duele? ¿Alguna espinita? Estamos incómodos, pero ellos estaban cayendo a pedazos, su carne se les caía a pedazos, se les estaba pudriendo. Ahora ese dolor que ellos habrían tenido en su cuerpo quizás era algo insoportable, muriéndose en vida. Pero a medio camino, cuando ellos decidieron obedecer la orden del Señor Jesucristo, ellos dicen fueron limpiados. Ya me imagino caminar con mucho dolor y que de pronto el dolor vaya desapareciendo. Y que en un instante sus manos, sus cuerpos enteros, sus rostros estén sanos, limpios, puedan tocar sus manos y reconozcan su piel, puedan tocarse su rostro y no haya heridas, no haya llagas. Un milagro. Algo maravilloso sucedió en sus vidas. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho por nosotros algo que nos ha sorprendido? En medio de grandes problemas y necesidades, el Señor ha obrado y así lo quitó. Y nos sorprendimos, así como estos 10 leprosos. Ellos de seguro que se impactaron, quedaron con la boca abierta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos limpios en medio camino. ¿Continuamos? ¿Seguimos para donde el Señor nos mandó? ¿Vamos a mostrarnos al hombre? ¿O nos vamos a nuestras casas? No nos da más detalles. Si continuaron y se presentaron delante de los sacerdotes, o se fueron directamente a sus casas saltando de gozo, de alegría, quizás botando algo de ropa extra que usaban para cubrir su lepra. Quizás se fueron a un río para darse un baño. Quizás con eso para volver a sus casas, mostrarse a su familia, no lo sé. Pero la orden del Señor era que vayan y se muestren a los sacerdotes. Bien, tú necesitas obedecer aunque tú no entiendas lo que el Señor está haciendo, pues Él sabe lo que hace. La tercera necesidad que te va a llevar a ser una persona agradecida al Señor es que tú necesitas dar gracias. Parece algo redundante. ¿Qué necesitas para ser una persona agradecida? Dar gracias. ¿Por qué vas a dar gracias? Por lo que el Señor ha hecho. Mire lo que hace el verso siguiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Bien, él desobedeció. Él continuó yendo a mostrarse a los sacerdotes. Él no perdió tiempo. Cuando él se vio sano, él no dejó
de reconocer que el que le había sanado no era un hombre, era Dios. Al verse sano, él se da cuenta que yo debo buscar a aquel que me sanó. Y volvió, tal vez corriendo, tal vez saltando, pero gritando, glorificando, gloria a Dios, alabado sea el Señor. La gloria y la honra le pertenece. Él me sanó. Quizás en el camino se topó con personas que transitaban por ahí. Y él que les diga, gloria a Dios, yo enfermo era, yo muerto era, pero el Señor me sanó. Él me salvó. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Hay un detalle que podemos notar aquí. Y este era samaritano, y el resto, los 9, si el Señor hace diferencia de persona aquí en cuanto a nacionalidad o de región, de dónde era esta persona. Este era samaritano, pero los otros 9, judíos. Por eso que el Señor Jesucristo dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? El Señor de seguro no estaba solo. ¿No son 10 los que fueron sanados? Y los que estaban escuchando se digan a sí mismos, de verdad, eran 10 personas las que estaban enfermas. El Señor ordenó y se fueron. Pero sorprendentemente vuelve uno y está sano. Este uno vuelve y se postra delante de Dios, a sus pies, dando gracias, mostrando un corazón lleno de gratitud. El Señor continúa diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Sabes? Cristo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros somos semejantes a este samaritano? ¿Cuántos de nosotros que recibimos sus bendiciones, sus bienes otorgados por gracia, nos comportamos como este hombre samaritano? Conocemos otra historia en una parábola que el Señor Jesucristo relató acerca del buen samaritano, un hombre igualmente que era considerado no merecedor del amor de Dios, que mostró misericordia ayudando a un necesitado que se encontró en medio camino. Ahora aquí vemos a otro samaritano, pero ya en esta historia, volviendo con gratitud al Señor. Este samaritano nos enseña a ser agradecidos. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, que debemos hacer lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Este samaritano dio gracias. Dio gracias al Señor, porque él ha sido bendecido, él ha sido beneficiado de la misericordia de Dios. ¿Por qué ellos llegaron pidiendo, Señor, ten misericordia de nosotros? Recibió misericordia. Entendió eso y volvió, gracias Señor por tu misericordia. Hay muchos que se portan como los otros 9 judíos hoy en día, que muestran un corazón ingrato. Sabes, la ingratitud es un pecado muy común en nuestra sociedad. A veces demandamos de Dios como niños caprichosos, porque creemos que Dios tiene la obligación de respondernos, tiene la obligación de hacer lo que nosotros pedimos. Pero tú, ¿cuán agradecido estás por todos los favores que Dios te dio? ¿Cuán agradecido estás? Mira, hay un bello salmo que me encanta, que dice así:
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una historia maravillosa de cómo ser una persona agradecida cuando hemos recibido de Dios tanto. Tú hoy puedes ser esa persona que ha recibido tantas bendiciones, pero que de verdad muestre agradecimiento al Señor, en obediencia. Haga lo que el Señor le pide hacer. Haga lo que el Señor le pide hacer, porque el Señor se va a encargar de todo. Sea agradecido. Sea agradecido, hermano, sea agradecida, hermana, por todo lo que tiene. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de compartir tu palabra, pero más te agradezco por la salvación de mi alma. Te agradezco, Señor, por todo el sostén que tú me das. Gracias te doy, Señor, por la familia espiritual. Te doy gracias por la iglesia, porque tú has hecho por la iglesia, dando tu vida para rescatarla, dando tu vida, Señor, para salvarla. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, siendo personas ingratas, siendo personas malas, Señor, has dado tu vida por nosotros. Pero ahora que te conocemos, Señor, ayúdanos a portarnos de esta manera, como nos mostró este samaritano. Volver a ti, Señor, postrarnos a tus pies y darte gracias, Señor. Es lo que podemos hacer. Darte gracias, porque después de todo lo que has hecho por nosotros, no hay otra cosa más grande que podamos hacer que postrarnos a tus pies y decir gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Señor los bendiga.